Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos entrando a un nuevo tema, lo que es ensayos de pruebas no destructivas. En este caso, ese tema, pues, son inspecciones en las cuales no llegan a afectar la estructura de lo que es el proceso de soldadura, en este caso las uniones, sino que son pruebas superficiales. Y esto se hace en la industria para tener la certeza de que las uniones de soldadura, que es nuestro caso, pues están bien aplicadas y que no tienen ningún defecto por el momento superficiales. Entonces, igual también hay otros que son ensayos de pruebas destructivas. Ahí sí tendremos que cortar una probeta o una porción de la unión de soldadura que estamos haciendo. Y vamos, sin llegar a tan lejos, estas probetas pues se hacen para verificar más que todo el procedimiento de los operadores, en este caso los soldadores. Si ellos pasan estas pruebas, entonces existe la certeza de que pues está bien aplicada. Pero aún así hay otros métodos para verificar la estructura interna de este tipo de soldeo y es un poquito más amplio. Pero en el caso de nosotros, pues solamente nuestro alcance estaría hasta pruebas no destructivas, ¿verdad? Y nos dice por ahí la norma AWS, la norma americana de soldadura, que existen tres grupos, los está seleccionando, ¿verdad? Porque igual no podemos hacer eh, pues una lluvia de inspecciones sin tener por alguna razón las incertidumbres sobre el proceso. Entonces las aplican por grupos. La primera, defectología, que permite identificar las discontinuidades por agentes ambientales. En este caso, pues la corrosión, ¿verdad? Puede ser interna o externa. Caracterización, en este caso, pues las características químicas, estructurales, mecánicas, tecnológicas de los materiales. La, vamos, la vista, ¿no? Del comportamiento. Acuérdense que todo material que es sometido a un proceso de soldadura, pues se somete a un proceso de demasiada temperatura y tenemos distorsiones, ¿ya? Acuérdense de las fuerzas residuales, ¿ok? Metrología, pues en este caso, pues vemos las dimensiones físicas o características o plásticas inclusive también de la terminación de estas uniones, ¿verdad? Entonces, repetimos, defectología en este caso, pues los defectos que presentan los productos una vez que han sido soldados, ¿ya? La caracterización, en este caso, pues vemos ahí la distorsión de los materiales que se empiezan a torcer. Metrología, pues son ya las dimensiones, ¿no? De los espesores. Recuerden que los cordones o filetes son susceptibles a medición, ¿ok? Entonces esto es una introducción a este tipo de pruebas, repito, no destructivas, las cuales simplemente se realiza una inspección superficial. Vamos pues a introducirnos a este medio. Como vimos anteriormente, los grupos es una infinidad de pruebas que se pueden realizar ya a estas alturas, ¿verdad? Por tantos instrumentos que podemos tener a la mano y que si bien son instrumentos que son utilizados en otras áreas, también
los podemos usar en soldadura. Entonces, las pruebas destructivas superficiales, tenemos la más común, que en la cual pues ustedes ya de alguna manera tienen ya conocimientos básicos para que puedan interpretar la calidad de la unión, que es una inspección visual. Simplemente lo que hacemos en taller, pasa o no pasa. Hay una más que se llama líquidos penetrantes, que es LP en las siglas que nos marca la norma, ¿verdad? Ahí se utiliza una serie de líquidos para, desde su limpieza hasta la penetración y detección de fisuras superficiales, repito, son superficiales. Las fisuras internas, pues ya son otros métodos, como métodos radiográficos. Partículas magnéticas también es un yugo magnético que en donde tenemos la sospecha, colocamos una serie de partículas de hierro y accionamos el campo magnético. Entonces, cuando hay una fisura, pues todas se van a concentrar en esa línea de la fisura, ¿verdad? El electromagnetismo es algo muy similar. Vamos a ver por ondas eléctricas. eh, Vamos a ver una gráfica donde identificamos las discontinuidades internas. Internas, me refiero a una cierta profundidad de la unión. ¿Estamos? Seguimos insistiendo que son superficiales. Volumétricas, pues está la radiografía, ultrasonido, emisiones acústicas cuando son ductos confinados. En este caso, a lo mejor les puedo dar un ejemplo, ¿no? De un tanque o recipientes que contienen ciertos tipos de líquidos, obviamente, pues deben tener una hermeticidad exactamente perfecta. No puede haber por ahí una porosidad porque genera corrosión y esta corrosión pues destruye lo que es el material y vamos a tener problemas muy serios, ¿verdad? Estas pruebas de hermeticidad que ya estoy hablando pues son pruebas de fuga. Simplemente pues lo meten a tanques, ¿no? Donde inyectamos ya sea igual a un líquido o aire. Sí, pues no debe haber ninguna burbuja. Bien, vamos a ver la siguiente clasificación. Nos dice, ¿para qué sirven las pruebas no destructivas? La clasificación de las necesidades o incertidumbre de que se tiene en la industria sobre el resultado o el proceso en sí de las uniones de materiales, en este caso soldadura, ¿verdad? Entonces, por ahí, ojalá no encontremos estas discontinuidades, ¿verdad? Porque una vez que se detectan, pues vamos, lo más conveniente es a lo mejor hacer una reparación mayor o simplemente se elimina el elemento que estamos inspeccionando porque pues carece ya de las medidas de seguridad. Y vamos a ver entre varias que existen, no son todas, ¿verdad? Pero sí las más importantes. Vamos a identificar discontinuidades o defectos, ¿verdad? Recuerden que una discontinuidad es una serie de soldadura que no está dentro de la norma, pero que no llegan a realizar un, un riesgo mayor, ¿verdad? Y la norma nos dice que podemos encontrar, no sé, una, dos, tres discontinuidades en cierta longitud o en cierta área para que se considere que
pasa el proceso. Y si no pasa el proceso, pues ya se convierte en defecto, ¿verdad? Entonces, pues nosotros decimos, tiene una porosidad, es un defecto y simplemente no pasa, ¿no? Pero las normas ahí quieren ser un poquito más benévolas con el proceso. Obviamente, pues cuidando sobre todo la seguridad. Entonces no se requiere que sean tan estrictos, ¿verdad? Y pues es un poco extraño, puesto que esas normas americanas son basadas en situaciones estrictas, ¿verdad? Pero por ahí empiezan a manipular las definiciones. ¿Ok? Bien, después estamos en una evaluación de la corrosión. Imagínense ustedes en una, ¿qué les puedo dar? Una cisterna, de alguna que está generando vapor, ¿sí? Que si su pared está constantemente proyectada a un desgaste, a una tensión, entonces pues imagínense, digo, cisterna o una caldera que tiene corrosión porque trabaja a base de agua y esa agua se eleva a temperaturas altísimas para generar vapor. Obviamente pues no hay materiales que no se desgasten, ¿verdad? En este caso pues empieza a aparecer la corrosión y esa corrosión va a tener una penetración al material base, lo que es la lámina, y aparte de todos sus recubrimientos que tiene y puede llegar a adelgazar mucho lo que es la pared y si se adelgaza pues inmediatamente tiende toda la presión a concentrarse en esa área tan delgada o pequeña. Quiere decir que eso se concentra la presión y pues así de sencillo se convierte en una bomba, ¿no? Una bomba latente, explota. Y si explota, pues la onda de choque, la onda expansiva es muy delicada, ¿no? Luego otro defecto que se puede encontrar son el deterioro de los agentes ambientales, no necesariamente internos, sino que son externos. A lo mejor por ahí podemos encontrar un buque, los astilleros, que normalmente están en inspección y en reparación para cambiar pues las zonas afectadas, ¿verdad? En este caso la corrosión, que es el mayor enemigo que existe para el metal. Y no importa que sea acero inoxidable, como ya vimos anteriormente lo que es el acero oxidable, de que pues está casi libre de la oxidación. Pero cuando existen los procesos ya de soldadura, pues ya estamos degenerando un poquito lo que es la esencia de la fabricación de los metales y podemos encontrar una corrosión. Determinación de tensiones, igual también vemos la deformación plástica, ya no en sí de la soldadura, sino de los componentes que fueron unidos o soldados y empiezan a tener deformaciones. A lo mejor, ¿qué ejemplo les podría poner? Imagínense ustedes una, un contenedor, una pipa, en el cual se le está dando mantenimiento y a esas paredes, que son espacios realmente confinados, se están sometiendo a unas temperaturas extremas que resiste el material, ¿verdad? Pero pues esa resistencia tiene un área de resistencia. Y si sobrepasamos esa resistencia, que significa que no tenemos amperajes o temperaturas muy altas, vamos a tener una deformación. Y esa deformación con la tensión de lo líquido, pues adiós, igual como una caldera, ¿no? Pueden llegar a tener una deformación total, que puede ser algo muy delicado. La detección de fugas, control de los espesores, el ejemplo que ya les ponía anteriormente con las calderas.
Igual también la medida de los espesores, tanto internos como externos. Hay ocasiones en que los espacios confinados los llegamos a forrar por seguridad, materiales soldables, ¿verdad? Entonces tenemos que estar verificando eso. Los niveles de llenado, cuando tenemos ahí que empieza a minar, a fugar algún cierto líquido o gas, tienen que ser completamente herméticos, confinados. Quiere decir que está cerrado al 100%. Luego nos dice finalmente que los riesgos y problemas de no aplicar pruebas destructivas, perdón, no destructivas, pues ya ustedes habrán sacado un criterio de que si a ustedes les encargan un trabajo a nuestro nivel, por decir algo, eh, un contenedor en el cual va a depositarse algún combustible y ustedes lo soldan y lo entregan, lo llenan y empiezan a trabajar, y si no se hizo la inspección no destructiva, pues van a tener algunos reclamos, ¿no? Si les piden háganme una escalera, por decir algo, y esa escalera no fue bien soportada o bien unida, y algún día se va a fracturar o caer, pues ahí están los problemas, ¿verdad? Entonces, siempre se tienen que hacer pruebas no destructivas. Ahorita vamos a ver cuáles son las que vamos a entrar de lleno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no se nos olvida la importancia de realizar pruebas no destructivas. En este caso, para nuestro alcance, repito, son superficiales. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí el caso que nos ocupa es inspección visual de soldadura. Estos ensayos de inspección se realizan durante todo el proceso, porque hay ocasiones en que pues en un área se hace un proceso, en la siguiente área se continúa con otro proceso, y hay productos de gran magnitud que llevan 5, 6, 8, 10 procesos en los cuales nosotros podemos intervenir solamente en uno, ¿verdad? No en todos. Entonces, por eso que se recomienda que esta inspección sea en todo el proceso de soldadura. Luego de ahí nos pasamos a otros que son de los más importantes que existen y generales, y sobre todo de muy bajo costo, porque estos están por tiempos ya. No se puede detener la producción o el proceso de soldadura por estar verificando, ¿verdad? Estamos verificando a lo mejor de más, o estamos verificando en zonas donde realmente la seguridad está dada por sí mismo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos a líquidos penetrantes. Estos líquidos penetrantes no es otra cosa más que hacemos una limpieza, bañamos la pieza o el área para introducir un líquido que por efecto capilar penetra. Si es que existe una fisura, penetra, o si es que existe un poro, penetra. Obviamente, pues son colores solamente muy llamativos, ¿no? En este caso es un rojo, rojo intenso, rojo fuego le llamamos. Se absorbe el líquido, después se pone otro líquido para revelarlo, se hace la limpieza y ahí se va a notar lo que estamos buscando, si es que existe alguna fisura, alguna porosidad y algunos otros defectos más. En este mismo grupo tenemos partículas magnéticas que ya les comenté, es con un yugo y con polvo magnético, ¿ya?
se realiza el campo magnético y si existe una discontinuidad, ahí se concentran todas las partículas, en este caso es polvo. Es un polvo parecido como el que ustedes generan cuando están esmerilando o están afilando o están puliendo. Pruebas de ultrasonido, en este caso pues son gráficos donde va a existir una discontinuidad, donde encuentre una fisura, una porosidad o alguna cavidad atrapada. Inspección por radiografía, en este caso pues son fotografías que son rayos X y nos muestra muy definido lo que son las discontinuidades que estamos viendo. Termografía también, igual algo así como el nuevo principio de ultrasonido, donde generamos una temperatura y si hay una discontinuidad, porque pues ya no puede continuar la temperatura que estamos generando para que veamos si hay continuidad o no continuada. La manejamos. Para casos solamente muy especiales, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la inspección visual y lo que es líquidos penetrantes. En el caso yo le decía de los costos, partículas magnéticas también es sumamente muy barato, o sea, simplemente es un yugo magnético, las partículas y no más. Y yo creo que entre todos, para mí es el más económico. No hay mayor gasto de ultrasonido, rayos X, tomografía. Ellos son equipos más sofisticados y los insumos que se ocupan para esto obviamente son algo caros, ¿no? Líquidos penetrantes también son productos, tampoco no son muy caros. Inspección visual, ahí lo caro pues a lo mejor son los instrumentos que estamos utilizando para realizar esta inspección, no nada más la vista, ¿verdad? Entonces, en respecto a costo, claro que si hablamos de seguridad, pues el costo pasa a un segundo plano, porque queremos seguridad. Bien, vamos a ver el siguiente presentación. Aquí, BT significa inspección visual, son las siglas que están en la norma AWS. Y pues nos dice que aquí a simple vista debemos identificar alguna discontinuidad. Yo ya les comentaba de cuando iniciamos esta presentación que ya tenemos conocimientos para identificar si existe continuidad en nuestros cordones o filetes que estamos haciendo en las uniones, ¿verdad? Primero empezamos de que pues vamos a practicar y como salga y si no sale pues pulimos y volvemos a empezar nuevamente, ¿verdad? Pero aquí como ya estamos a otro nivel, ya tenemos que identificar inmediatamente posterior al proceso de soldadura cuál es la calidad de nuestro trabajo y ahí vamos a verlo, ¿verdad? Entonces pues yo les decía que los instrumentos de inspección ya son un poquito más considerables porque hablamos de pues, lentes especiales, microscopios, lámparas, mediciones de calibres, son una especie de vernier, micrómetro, reglas y galgas, ¿no? Ya son instrumentos que se usan en metrología para medición, ¿verdad? Ya sea que medición física o medición visual. Luego tenemos lo que es la inspección visual remota. La que hablamos ahorita es la directa. La remota es cuando nosotros no tenemos acceso a realizar una inspección visual. Hay otros instrumentos, ¿verdad? Que están a control remoto, que ya son, ¿qué les diré?
por ejemplo, las radiografías o inspecciones magnéticas, ¿no? Que nos dan, o de vibración, que podemos nosotros estar eh, verificando metros o hasta kilómetros, ¿no? Pero eso es otro tipo de inspección. Aquí en este caso es, recordemos que tenemos que tener contacto visual con los elementos que estamos inspeccionando. Entonces, repito, inspección visual directa es a simple vista, con algunos apoyos de instrumentos que acabamos de mencionar. Y la inspección visual remota, donde nosotros ya no tenemos el acceso. Estamos hablando ya de espacios confinados, con espacios cerrados y o reducidos, en los cuales pues, ya no podemos entrar. Entonces, un inspector de soldadura que debe manejar esos tipos de tests o de pruebas, pues tiene que tener una agudeza visual y motriz también. Se pueda mover, que pueda visualizar a simple vista, obviamente acompañado de estos instrumentos. Entonces ahí en la imagen del lado izquierdo inferior tenemos una imagen de un ducto que pues está por el momento en desuso para una inspección y ver el comportamiento de alguna manera físico o mecánico de las paredes de este ducto y obviamente pues las uniones, ¿verdad? Porque tenemos ductos que son con o sin costura, pero eso es otra cosa. Nosotros hablaríamos prácticamente nada más de la unión. Y si se fijan ahí al principio, pues ahí tenemos lo que es una unión de, a ver si nos lo permite. Esta es unión. Vamos a meter otro color, a ver si ven la unión aquí. Unión a tope, ¿verdad? Que hicimos con sus diferentes biseles. Entonces, tenemos que, si la parte exterior no presenta ninguna discontinuidad o ningún defecto, pues está bien, pero por seguridad también se tienen que realizar estas inspecciones visuales de una forma indirecta, en la cual ahí pues vamos a introducir algunos aparatos que nos apoyan para realizar nuestra inspección. En este caso le llamamos endoscopios o boroscopios. Yo los conozco prácticamente como boroscopio. Es una cámara que tiene un conducto flexible que puede entrar a cualquier cavidad. Y en ese momento, pues nosotros fuera del espacio que estamos inspeccionando, tenemos una cámara. Y ahí en la cámara, pues estamos visualizando. Inclusive podemos tomar gráficos, ¿ya? Y después analizarlos para verificar en qué condiciones se encuentra. Y en la arriba, pues simplemente pues una lupa, ¿no? O algún otro lente que nos permita verificar la discontinuidad para que no se convierta en defecto. Recordemos que una discontinuidad son una serie de situaciones no aptas para la soldadura que si exceden la cantidad que nos marca la norma en una área, una longitud, se va a convertir en defecto. Y ese defecto, pues ya vamos a tomar la decisión si pasa o no pasa. ¿Ok? Bien, vamos a ver el siguiente. Defectos entre varios. Hay muchísimos y la verdad nos pasaríamos horas platicando de ellos.
Pero en forma general, vemos imperfecciones en la forma del grano, en este caso de lo que es el cordón o el filete. Existen deformaciones. Yo les decía que cuando vemos un cordón como si tuviera un gusano rayado, pues estamos bien. Pero si ese rayado, que son las crestas de la fusión del material de aporte, está discontinuo, vamos a empezar a ver deformaciones plásticas del material, en este caso del cordón, y ahí nos hablan de formaciones de grano. Hablamos de fisuras, hendiduras, ¿verdad? Cortes, ahí le habla de cortes, pero son fisuras, incrustaciones de residuos. Esto lo vamos a ver más en el proceso TIC. Cuando yo acerque mi tungsteno al baño de fusión, se va a fundir y se va a incrustar o se va a mezclar en el baño de fusión. Hablamos de cavidades o porosidades o cráter que están al final del cordón. Eso lo estamos viendo ahorita en los videos que les estoy fabricando, ya prácticos en el taller. Hablamos de las porosidades, las depresiones cuando, no sé si ya les habrá tocado a ustedes, que estamos soldando una unión con una abertura de raíz de 1/8 y resulta que a la hora que estoy soldando pues se ve perfectamente bien, ¿verdad? El baño de fusión, pero cuando yo termino y quito mi electrodo o mi antorcha, resulta que veo que el baño de fusión tiene una hendidura, como si se chupara, ¿no? Entra hacia la unión y entonces a eso se habla de presiones, ¿verdad? De efectos de marcaje, en este caso, pues vamos, la dirección, ¿verdad? Que si vamos teniendo en una unión otra vez, hacemos un cordón o un filete completamente simétrico con sus piernas, ¿se acuerdan ustedes del filete? Que van simétricas, pues no tendríamos problemas. Pero hay ocasiones en que tendemos a soldar hacia izquierda o hacia la derecha. Y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos unas imágenes que lo van a demostrar. Otra vez aparecen las fisuras. Y pues en general son las más básicas, ¿verdad? Eso es lo que identificamos nosotros. Entonces, las herramientas de inspección visual, repito, pues son herramientas que son utilizadas en metrología, prácticamente. Entonces, hablamos del vernier, de llaman pie de rey, hablamos de espejos, de galgas para tomar mediciones de la altura de la garganta, pinzas amperimétricas, perdón, termómetros de contacto para visualizar el antes y después del calentamiento. Entonces son herramientas que de alguna manera nos están apoyando para realizar nuestra inspección visual. Y repito, la persona o el inspector debe tener, aparte de las habilidades visuales y motrices, debe tener un conocimiento muy, muy, muy amplio sobre el proceso de soldadura. Ese conocimiento, pues ustedes ya tienen parte muy desarrollado porque ya identifican, ¿verdad?, las discontinuidades o los defectos. Entonces, estas personas que se dedican a esto, pues se hacen profesionales, ¿verdad? Tienen muy buen criterio para identificar y sobre todo señalar la raíz del problema. No simplemente, pues tiene fisura y ya, ¿por qué fue? No sé. Sí, o sea, debe de saber exactamente
¿Por qué se ocasiona esa fisura? Una fisura, recuerden que es un choque térmico, ya sea que calenté de más, ya sé que enfríe muy rápido, ¿me explico? O ya sé que utilicé un material de aporte no viable para el metal base. Entonces por eso aparecen esas fisuras normales. Bien, vamos a ver la siguiente presentación. Otra vez, como les decía yo, es una infinidad, ¿verdad?, de discontinuidades o defectos. Y pues nos habla de la AWS, la 3.0, y ahí tiene una coma, pero ya va a los subtemas, ¿verdad? Pero aquí hablamos de todo: fisuras, falta de fusión, falta de penetración. Bueno, voy un poquito más despacio. Fisura. ¿Por qué se genera una fisura? ¿Dónde se encuentra una fisura? Bien, pues ustedes ya lo contestaron. Ahora, falta de fusión. ¿Por qué existe falta de fusión? Los parámetros no están corregidos, las velocidades y demás cosas, ¿verdad? Falta de penetración. ¿Por qué cuando estoy soldando no llego a hacer una penetración parcial o total, ¿verdad? Son parámetros y o condiciones del operador. Inclusiones es cuando eh, el baño de fusión atrapa elementos extraños de lo que es la fusión, ¿verdad? Hablamos por ahí de la misma escoria. Inclusiones de escoria. Ah, pues ya, aquí viene, ¿verdad? Inclusiones de tungsteno, también ya lo platicamos. Cuando hay una inclusión de tungsteno. Porosidad. Socavación. Socavación es cuando estoy soldando y no tengo regulados los parámetros de soldadura o de amperaje. Es un choque térmico y estoy comiéndome. En este caso es fusionando más material del adecuado. Y te van a ver por ahí una imagen de socavación. El solapado es cuando estamos de alguna manera terminando nuestra soldadura, en este caso periférica, y no logro hacer un empate de donde inicié con el que termino. Convexidad. Acuérdense que tenemos tres tipos de filetes. ¿Me ayudan a recordarlo? Es el acabado. Cóncavo, convexo y recto. Cuando estamos haciendo uniones en esquina, ¿verdad? Sobre espesor de soldadura. Aquí recordarán que pues, el exceso en los cordones de soldadura, especialmente, pues es un trabajo desperdiciado, recursos desperdiciados, y que si a mí me lo permitieran tomar un cúter, rebanaba o cortaba todo el exceso de soldadura, pero como no se puede, no debemos hacer o aplicar más soldadura de la que se requiere. Alguien decía, pero es que está mejor soldado. No, no es verdad. La soldadura es superficial hacia adentro, que es el que le llamamos penetración parcial o penetración total. Hacia arriba no requerimos mayor depósito de soldadura. Y para eso está la corona. Corte por arco. Cuando a veces por ahí estamos chispeando, ¿no? En este caso estamos haciendo un arco inconsistente. Salpicaduras que tenemos muy sucio nuestra área,
Por ahí van a ver ustedes ahorita que estamos trabajando en el proceso MIC, que en el área que estamos soldando los cordones, no tenemos ninguna incrustación de soldadura, ¿no? Salpicadura. La laminación, obviamente, pues ahí es cuando hacemos una deformación plástica en nuestro material por el choque térmico, que estamos en amperajes muy altos y de ahí viene la deformación después de la laminación. Desgarramiento laminar, cuando no hacemos una fusión compartida entre las dos piezas, o sea, tiene que haber la misma área. En este caso, pues no tenemos penetración, simplemente nada más estamos soldando el viento o estamos soldando sobre una pieza, pero nunca con la otra, no la compartimos. Y pues deformaciones dimensionales, ¿verdad? La deformación plástica. Entonces, la norma nos dice que existen este tipo de, bueno, parte de lo que existe en las discontinuidades. Más de una, dos, tres, no sé lo que marque dependiendo del área, se van a convertir en defectos. Y después del defecto, la magnitud del defecto, decidimos si pasa o no pasa ese trabajo. Pero lo mejor es que cuidemos estas discontinuidades y que no aparezcan. Ustedes ya saben cómo corregir todos estos eh, datos que nos están dando aquí como norma para que no aparezcan y no estemos batallando. Bien, vamos a ver la siguiente. En este caso, pues ya está aquí la información visual, ¿verdad? Vamos a empezar del lado izquierdo superior, donde nos dice falta de fusión entre pasadas. Yo quiero que identifiquen ustedes esta área. Tenemos un cordón hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Y el medio no tenemos área de fusión. Entonces, tampoco vamos a tener traslape, ¿verdad? Sino que simplemente tiene que existir una continuidad. ¿Cómo logramos hacer bien el traslape? Es que cuando yo termino un cordón, en un tercio, o más bien en el perímetro inmediato del área del cordón, coloco mi electrodo y ahí empiezo a soldar. Obviamente me va a hacer un diámetro, un baño de fusión, en el cual ese baño de fusión me va a traslapar la mitad hacia el cordón que ya fabriqué y la otra mitad es la otra parte del cordón que estoy fabricando. Y si ustedes hacen esto continuamente, pues van a tener una soldadura completamente plana. ¿Me explicó? Bien, luego tenemos otro que pues ahí hay soldadura por ambos lados, ¿verdad? Y resulta que pues no llegamos a realizar la fusión de la raíz. La raíz es esta. Ahí no hay fusión. ¿Por qué? Porque arriba, en la parte de aquí, tenemos un bisel sin ningún problema, más no en la parte de abajo. Aquí no tenemos bisel. Y aparte hay una deformación plástica donde ya se deformó la pieza y estoy soldando. Entonces el diseño del bisel, pues creo que no le pusieron atención, ¿verdad?
Vamos a ver otra fisura longitudinal. Todo, a ver si lo alcanzan a ver, todo a lo largo tenemos fisura. Al centro. Por aquí está. Ahí tenemos la fisura. Otra fisura lateral. ¿Sí lo alcanzan a ver? En medio se ve una línea blanca. Son fisuras ocasionadas por choque térmico. Luego el defecto de laminación es el que yo les comentaba, ¿verdad? Aquí, en este caso, tenemos que estamos soldando solamente en una pieza, ¿verdad? Y la otra pues no la juntamos. Entonces aquí tenemos que estamos soldando una de nuestras piernas, pues no tiene penetración. Se va a desgarrar. Luego aquí tenemos otra que se llama falta de fusión. Esta falta de fusión, pues ustedes ya saben por qué se ocasionó. ¿Me ayudan a identificar la raíz de este problema? Creo que sí, ¿verdad? Bien, entonces vamos con la primera. Primera causa, aumento de velocidad de avance. ¿Ok? Falla la técnica. Y a lo mejor posible ahí es que el diámetro del electrodo no es el adecuado. No alcancé a llenar el baño de fusión. Amperaje no correcto, posiblemente bajo, etcétera, etcétera. Bien. Luego, las fisuras internas. Esta no es visual, no es una inspección visual. Aquí se tiene que utilizar otros métodos, pero no destructivos. En este caso, lo que es ya la radiografía, ¿verdad? Pues aquí tenemos, lo estoy marcando, las fisuras. Esas fisuras, pues también vamos a identificar por qué razón. Otra vez, son los parámetros de soldadura, las técnicas, el ángulo, el tipo de electrodo, que si bien es soldable, pero a lo mejor no es muy compatible con la aleación. Por eso es que ahí tenemos, deberíamos de tener, recuerda, el pase de raíz, que es este, que utilizamos, 6013, de relleno, 60, perdón, 6010, pase de relleno, 6013, corona, 7018, son los tres electrodos. Entonces ahí hay que recordar, tenemos que recordar los tipos de electrodos que son compatibles según el área que esté soldando. Hay muchos soldadores, compañeros que están en diferentes áreas del ramo de la soldadura y ellos conocen solamente un electrodo. Y con eso soldan todo. Pues los hay que invitarlos para que vengan aquí a Icatec, ¿no? Que tomen clases. Clases que ustedes ya tomaron.
Perfecto, vamos a pasar a la siguiente. La calidad de la inspección depende de 4 factores. La calidad del detector. En este caso del inspector, debe tener una agudeza visual excelente, claro, acompañado de instrumentos de apoyo. En este caso, ¿qué podría ser? Pues vino la cámara, que es el boroscopio, lupas y demás. Son herramientas de apoyo para la persona, pero la principal herramienta es sus conocimientos y su agudeza visual. A simple vista debe identificar la raíz, no el problema, la raíz del problema. Recuerde, si ustedes se acostumbran a tomarlo como regla para ustedes, que identifiquen la raíz del problema, pues van a tener un excelente criterio, y si tienen un excelente criterio y conocimiento, van a ser excelentes operadores de soldadura en cualquier área de soldadura. Siguiente factor, las condiciones. Aunque se tiene la agudeza visual, siempre tenemos que estar soportados con herramientas, en este caso, por ejemplo, lámparas o el ambiente, para poder tomar una buena lectura de la raíz del problema. El otro, pues, factor que ya platicamos, ¿verdad? Que es los conocimientos, el criterio que se tiene de inspección de soldadura, de la raíz de la soldadura, por qué fueron ocasionados estos detalles, ¿verdad? Insisto, le llaman discontinuidad para después llamarlos defectos, pero debemos de conocer perfectamente y tener conocimientos muy amplios en lo que son ¿qué les puedo decir? Porque a lo mejor ya lo he repetido mucho, ¿no? La raíz del problema que ocasionó la discontinuidad o el defecto. Y el otro nivel que también ya hablamos, ¿no? La capacidad, los conocimientos y sobre todo el criterio. Aquí el criterio no es de que usted vaya a hacer una inspección visual y la hagan muy superficial, y por corto tiempo que le están aplicando a esto, falta de atención, vayan a ustedes a tomar un criterio distorsionado, en el cual no es específico, y pues no vamos a hacer una buena lectura. Entonces, repito, el inspector de calidad para soldadura debe tener la agudeza visual, tener excelentes ambientes, y si no, naturales, los que tenga a la mano, en este caso con equipamiento. Luego, los conocimientos, el criterio que debe de tener esta persona, y con esos 4 factores es más que suficiente para que una persona que se dedique a realizar estos exámenes no destructivos, en este caso visual, sea muy asertivo. Y si ustedes están soldando, pues imagínense de qué les va a servir esta información, de muchísimo, ¿verdad? Se van a hacer excelentes. Bien, pues vamos a pasar a una nueva presentación. En este caso, ya vimos inspección visual. Ahora vamos a ver líquidos penetrantes. Aquí líquidos penetrantes, en esta imagen, sin mencionarles más que otro dato, ¿qué identifican ustedes en esta imagen?
Les voy a dar un par de segundos para que la identifiquen. Y pues ahí ya les estoy direccionando la vista, ¿no? Y prácticamente que este tema lo vamos a ver con esta imagen. Ya se le generaron la limpieza y la aplicación de los líquidos para visualizar todas las discontinuidades que exista en una unión soldada. Del lado izquierdo, las flechas, el par de flechas que me está indicando aquí, decimos que en esta área no hay fusión, ¿verdad? Se ve una grieta, una fisura. Pues no, no es fisura. Por eso hablamos de los conocimientos y el criterio. Ahí lo que estamos hablando que es una socavación. Estoy fundiendo más material del correcto, ¿verdad? Hay un choque térmico muy alto, en el cual sí hubo fusión de material base con material de aporte y existió penetración, no sabemos si parcial o total porque no conocemos la unión o el tipo de bisel, si es una unión a tope, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es la forma de la unión a tope. Entonces vemos una línea que separa el material base del material de aporte, lo que es el cordón, y ahí lo que sucedió que es socavación, que yo estoy fundiendo a una temperatura el material base con material de aporte y el costado de material base, que debe haber sido parte del bisel, está a otra temperatura. Entonces no tuvimos fusión. Para que exista fusión, muy buena fusión, debe estar ambos materiales a la misma temperatura. Entonces este choque térmico resulta de que me genera una separación entre material y el cordón y se generó una cavidad. Y esa cavidad puede ser que sea superficial o en su defecto sea de penetración mayor. Obviamente con esa penetración mayor tendré que utilizar otro método de inspección, ya no de líquidos penetrantes, ¿verdad? Aquí nada más me está señalando superficialmente que hay una separación de material. No así en esta área, y la voy a poner aquí. Esta área ahí parece ser que sí hubo fusión parcial también porque pues ahí está la separación del material, ¿verdad? Entonces, los líquidos penetrantes nos sirven para identificar las discontinuidades superficiales, la falta de fusión, si hay fisuras, si hay cráteres, si hay porosidad. Entonces, para eso se utiliza este método. ¿Estamos? ¿Cómo se hace? Ahorita lo vamos a ver. Pero de primera instancia, aquí quiero señalar otro defecto muy grande. ¿Se acuerdan que les dije que el criterio que debe tener el inspector debe de señalar la raíz del problema? La raíz del problema, pues estamos hablando del 50%, ¿eh? De que por el choque térmico tenemos diferentes temperaturas, o le llamamos diferencial de temperatura, y por eso no se hizo la fusión. Pero ¿qué fue lo que lo ocasionó?
Bueno, sí fue a lo mejor la técnica que ahí nos dice, el amperaje, la velocidad y tantas cosas, pero más profundamente, lo que es el epicentro de este problema, nos vamos a encontrar con que esta persona, vean bien el cordón. Efectivamente, no es que yo esté hablando una barbaridad del cordón. Efectivamente, son 2 o hasta 3 cordones ahí sobrepuestos. ¿Mencionamos? Voy a señalarles. 1, 2 y 3. Son 3 cordones. Vamos a lo más pequeño para no distorsionar la vista. Aquí. Aquí existe un cordón. Y a su costado existe otro cordón. Y a su costado existe otro cordón. Quiere decir que el cordón superior debe de abarcar todo lo que es la corona. Debió haber hecho eso, se debió haber fabricado con electrodo 7018 para realizar la corona. Y resulta que esta persona soldó tendiendo hacia uno de los costados. Es un defecto que tienen muchas personas. Soldan a la izquierda o a la derecha, no sé por qué razón, si en el biche nos está direccionando equitativamente, pues resulta que aún así soldamos hacia un costado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. En los videos que les estoy enviando, pues ahí dice que, y hemos platicado mucho, la tendencia de algunos de nosotros, soldar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, la raíz del problema de esta unión fue de que el traslape de los cordones ascendentes, porque el primero fue pase de raíz, después de relleno y después la corona, ¿verdad? Pase de raíz con 60-10, pase de relleno 60-13, la corona con 70-18. Obvio no lo hizo, ¿no? Y aparte de eso, todavía tenemos otro defecto más. Perdón, otra discontinuidad. No me acostumbro, ¿eh? Pero pues vamos a rectificar. Discontinuidad. Para mí es defecto, simplemente no lo pasa y ya. Vean esto. Y a ver si lo logro cerrar. Porque aquí tenemos otro. Ok. ¿Qué tenemos ahí? Porosidad. Por falta de fusión. Y aparte tenemos más. ¿Se acuerdan que hablamos de incrustaciones? Cuerpos extraños, que no es otra cosa más que residuos de escoria. Entonces, todo eso nos da esta inspección. Líquidos penetrantes, obviamente, pues con inspección visual. Y para que tengas tú un criterio de inspección visual, pues tienes que tener conocimiento, ¿ya? Tienes que tener el criterio. Entonces, en una pieza, pues ya encontramos 1, 2, 3, ¿verdad? Y 4. Este solape. Socavación, porosidad y incrustaciones. Esto es lo que nos da resultado la inspección líquidos penetrantes. La lectura.
Vayamos pues para ver el proceso para realizar la inspección de líquidos penetrantes. Aquí está el proceso. Rápidamente. Iniciemos con limpieza y preparación del material. Esa limpieza puede ser con cepillo, con trapos o por medios químicos para eliminar todo residuo de material. Tiene que estar limpio, sí o sí, limpio para que pueda realizarse este proceso por líquidos penetrantes, o sea, son aerosoles. Y si no voy a depositar un aerosol sobre un cuerpo extraño, no perteneciente a la unión, pues debajo de él me va a dar como resultado es una mala inspección. Segundo, realizamos la aplicación de líquido penetrante. Obviamente, pues son tintas que pueden ser acrílicas o pueden ser de aceite. Se pueden aplicar por brocha, que vamos, no es muy conveniente. Se pueden aplicar directamente por el aerosol o en baño, ¿no? Dependiendo del tipo de pieza. Con brocha definitivamente, aunque sí la marca la norma, pero vamos, los resultados no son muy adecuados. Aunque existe el proceso de capilaridad, la tinta penetra, ¿verdad? Pero es mejor la inmersión y o aerosol. Le ponemos la tinta y debemos esperar alrededor de más o menos entre 5 y 10 minutos, dependiendo pues el área que vamos a trabajar, ¿verdad? Pero vamos, 10 minutos es más que suficiente. 5 minutos a lo mejor por ahí estamos muy en el margen inferior, ¿verdad? Pero 10 minutos colocamos este aerosol. Entonces, paso 1, limpiamos. Paso 2, colocamos el aerosol o inmersión. Paso número 3, vamos a verlo. El paso número 3, la eliminación del exceso del penetrante. Hacemos otra limpieza. Recuerden si es base agua o base solvente, en este caso que es de aceite. Quitamos la tinta, lo que da pintura, y dejamos completamente limpia la superficie. La superficie. Nunca vamos a entrar, obviamente, ¿verdad? Y esta limpieza no corre riesgo de que vayamos a introducirnos dentro de la cavidad, porque esa cavidad ya está, si me lo permiten, confinada, está sellada ya con la tinta. Ya no cabe otro elemento extraño. ¿Ok? Luego hacemos la limpieza y aplicamos el revelador. En este caso es otro líquido, como lo ven en la parte de abajo, blanco, que es un contraste, ¿verdad? Definitivamente. El contraste es para que veamos el rojo con el blanco, ¿no? Hay color verde también, de tinta. El contraste normalmente casi siempre es blanco. Después de esto hacemos que ya vieron en la parte de abajo, todas las cavidades de las fisuras. Ahora lo que hacemos es que nuevamente hacemos una limpieza final. Acuérdense, ahí llevamos 3 limpiezas, ¿no? La limpieza inicial, la intermedia y la final, para quitar el revelador. Con un trapo, igual, más que suficiente. Y ya una vez que quitamos esto, desaparecen obviamente las discontinuidades y de ahí vemos si ya lo elevamos a defecto
y si ese defecto pasa o no pasa, ¿verdad? En este caso de la figura que tenemos aquí, que estamos presentando, pues es una brida, y esa brida pues está completamente fracturada, fisurada, y si es para alta presión, menos, ¿verdad? Simplemente ¿se puede reparar? No, ya no tiene caso. Aquí defecto desechable. Adiós la brida. Si tuviera, no sé, un 80%, 90% menos, pasa como discontinuidad. Como defecto todavía no. Todavía alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta brida se va a utilizar en la unión de tubería o de ductos donde llevan unas presiones mínimas, adelante, no hay ningún problema. Pero sí debo estar entendido de que tiene un periodo de vida. Y ese periodo de vida el inspector lo va a sugerir. ¿Sabe qué? Monte esa brida, pero tiene bajo estas condiciones de trabajo, debe trabajar aproximadamente, no sé, un año. Siempre y cuando permanezcan las condiciones de trabajo. Si las modifica, esta brida tiene que ser cambiada inmediatamente. Y todo por escrito. Todo por escrito. Y de esta manera realizamos nuestra inspección por líquidos penetrantes, pero acompañado de la inspección visual. Porque, ok, ya se hizo la inspección por líquidos penetrantes, ahí se las dejo. Bueno, y la lectura, el diagnóstico, pues esa parte, ¿no? Ahí va implícito, ¿eh? Por eso es que debemos de tener un amplio conocimiento sobre la raíz de los problemas que surgen de un mal habilitado del material, de un mal proceso de soldeo. Y finalmente, pues está la inspección final, ¿verdad? Que es la inspección visual que estamos hablando. Repito, todo por escrito. Hay reportes especiales para esto, que vienen diseñados, donde asentamos todos esos comentarios que les estoy haciendo. Quedó completamente claro. Vamos a ver al siguiente. Forma para reafirmar lo que ya vimos ahorita. Paso primero, limpieza. Paso segundo, aplicación de líquido penetrante, la tinta. Siguiente, limpieza nuevamente. El exceso de penetrante. Paso siguiente, aplicación del revelador. Paso final, limpieza final y inspección visual. Aquí la tenemos. Entonces son los pasos que no se nos olviden. Repetimos, limpieza profunda y perfecta de la pieza que vamos a inspeccionar sobre la unión en la soldadura. Aplicación de líquido penetrante puede ser a base de agua o a base de solventes. Hay los dos. Después de que lo aplicamos, vamos a hacer la limpieza, quitar el excedente. Acto seguido, colocación de revelador. Casi siempre es blanco. Finalmente, hacemos la limpieza del revelador con una toalla o inclusive puede ser hasta de papel. Y hacemos la limpieza. Finalmente queda expuesta la discontinuidad. Que quede expuesta una posible fisura,
una posible socavación, incrustaciones, porosidades, fisuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto prácticamente pues ya nos queda claro que los 12 métodos de inspección, sobre todo económicos, y que podemos hacer en el proceso, que estamos ahí, para que es el caso de nosotros, pues ¿qué requerimos? Conocimiento. ¿Qué requerimos? Criterio. Conocimientos técnicos y conocimientos del proceso, y habilidad y destreza, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué vamos a realizar? La inspección visual. Y si aún nos queda alguna duda sobre el criterio que tenemos, sobre la posible existencia de una discontinuidad, pasamos al siguiente nivel, lo que es la aplicación por líquidos penetrantes. Y si aún así nos sigue quedando, pues vamos a utilizar partículas magnéticas, rayos X, utilizamos el magnetismo, utilizamos temperaturas, radiografías, etcétera, 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 hasta estar completamente conformes con el diagnóstico que dimos. Si usted nos dijera a nosotros en este momento, oiga, quiero que me hagas una inspección de una caldera, sí, ¿no? Por fuera se ve bien, por dentro, pues nos metemos, no, pues está caliente aún todavía, vamos a utilizar el boroscopio, ¿verdad? Y por ahí parece ser que se ve una situación que parece fisura, aparentemente es visual. Bueno, pues para estar seguro vamos a utilizar líquidos penetrantes, ¿verdad? Y ya, si tenemos más equipos, pues continuamos, ¿no? Sacamos una radiografía. Y con esto, pues vamos al final de nuestra presentación. Ventajas y desventajas. Ventajas que, repito, son económicas. Son sencillas, pero con conocimientos. Y sobre todo que el resultado es inmediato, ¿eh? Aquí estamos hablando de una inspección visual o de líquidos penetrantes, un reporte fácilmente ustedes lo pueden dar de bien estructurado y ya con su reporte, estamos hablando de media hora, como mínimo, ¿verdad? Y ahí se puede ir más adelante dependiendo las áreas que estén inspeccionando, ¿verdad? Desventajas que solamente se aplica para posibles fallas superficiales. Pues aquí dice difícil establecimiento de patrones. En este caso no estoy de acuerdo yo, en lo personal, porque ya tenemos los conocimientos, tenemos el criterio, entonces ya podemos diagnosticar la raíz del problema. Eh, a veces nos tardamos más en hacer la preparación del área para inspeccionar que lo que hacemos la inspección. Que hay zonas demasiado sucias, zonas difíciles, zonas confinadas, entonces eso nos hace retrasar nuestro diagnóstico. Y si por ahí tenemos que vamos a hacer una inspección a un componente que obviamente fue soldado, pero que no es acero al carbón, sino que fue fabricado con otro proceso que es función gris o función blanca, que es el hierro colado, ¿no? Generalmente. Es un material completamente poroso por sí mismo, ¿no? Un material granulado. A este tipo de productos que son fabricados de esta manera,
inspección de líquidos penetrantes está descartada. Sí o sí está descartada. A lo mejor visual, si tenemos una agudeza visual y años de experiencia, podemos encontrar una, eh, pues una atención. Y esa atención nos lleva a hacer exámenes no destructivos, pues ya con radiográficos, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con este tipo de desventajas y otros más que existen, ¿verdad? Bien, pues nos enfocamos prácticamente a dos tipos de inspecciones. Primero fue visual, con los posibles defectos o discontinuidades que tenemos por ahí. Y luego nos encontramos con líquidos penetrantes, que son inspecciones superficiales para ciertos tipos de trabajos y que se requiere, obviamente, pues la agudeza visual, el criterio, el conocimiento para poder realizar y obviamente pues tenemos que tener por ahí algunos componentes o herramientas que nos apoyen para nuestro trabajo. Y la raíz de los problemas pues ya los conocen, ¿verdad? Principalmente son los parámetros mal ajustados, las técnicas de soldeo, las velocidades de avance, las condiciones atmosféricas en las cuales estamos haciendo, en este caso, por ejemplo, el proceso TICMIC, los gases que estamos utilizando y demás. Y con eso pues ya nos lleva a realizar un diagnóstico muy asertivo. Bien, les agradezco su atención. Por favor, si lo pueden visualizar más de una ocasión y las dudas o ampliar la información, pues ya lo estaremos viendo vía electrónica, ya sea por WhatsApp o hacemos por ahí un Meet. Bien, les agradezco y nos vemos en la próxima. Gracias.